Recording in progress. Don Juan Carlos Gómez, ¿cómo le va? Pues, Yoshi, feliz de esta invitación que me haces en tu canal. Muchas gracias por abrir este espacio para despejar los velos de la era de Acuario, de todas esas ideas colectivas que hay en el ambiente y de pronto aportar un poco de claridad a estos temas. La felicidad es compartida y bueno, acá vamos a compartir los canales y no sé si te parece presentarnos para tu gente y para mi gente, ¿no? Perfecto, con mucho gusto. Mira, vivo en Bogotá, Colombia. Mi primera profesión es de ingeniero de sistemas. Posteriormente, ya de adulto, en medio de esa crisis de los 40 años, me hice psicólogo. Durante todo este camino, desde los 15, 16 años, he sido estudiante de astrología desde distintas áreas. Empecé por toda la línea esotérica, Rosacruz y demás. Posteriormente, por un error de esos errores tan bonitos de Mercurio en retro, que compré un libro pensando que era de astrología esotérica cuando terminó siendo de astrología psicológica. Fue mi primer libro de el encuentro con Howard Sasportas, el cual me abrió toda una Grande. dinámica. Hermoso, hermoso, sus escritos, sus libros. De ahí empecé a escalar ya con Liz Green y bueno, por toda esa línea. Me obsesioné a lo Luna en Escorpio, mi querido Yoshi. Entonces hasta que no me devoré todos esos libros, los estudié, los analicé, no quedé tranquilo y bueno, de ahí se me abrió todo un panorama. Eh, en este momento, ¿qué hago en mi vida? Atiendo consulta de psicoastrología, hago cursos de nivel básico, niveles avanzados de astrología psicológica y uno de los objetivos con mi canal en YouTube y en las redes sociales y todo es sacar a la astrología de ese oscurantismo de la predicción para darle más bien el honor que se merece, que es el espejo del alma, tener allí una forma de reconocernos, de vernos, de admitirnos para ser mejores seres humanos. Entonces ese es como el objetivo que tengo trazado con la astrología, darle como el merecido puesto de una herramienta psicológica muy valiosa. Y es lo que trato de estar generando constantemente en los live que hago con distintos colegas astrólogos. Excelente. Vos sabés que hablabas de Liz Green y yo me acuerdo que en su momento, claro, yo estaba fascinado con Liz Green y en el año 99 viajo a Londres para conocer la famosa librería que manejaban ahí, Meet Heaven Shop o algo así era. Este, entonces estaba muy ilusionado, ¿no?, en conocer la famosa librería y poder, y averigüé sobre Liz Green para conocerla. Claro, y ahí me entero que desde esa época ella hacía cartas, digamos, no presenciales, era todo por escrito, te mandaba Un como reporte. ciertos manuscritos escritos, o sea, era algo, me pareció como bastante llamativo, ¿no? Hoy sería algo mucho más normal, aunque siempre es importante interactuar, ¿no?, con la persona porque si no es algo de computadora, o sea, es generalizar. Y me acuerdo que llegué a la librería y era una librería de 4x4. Tuve una desilusión enorme. Dije, la verdad que en Sudamérica no estamos tan atrasados a nivel esoterismo como uno creería, ¿no? Y esa fue una de mis primeras grandes develaciones. Este, bueno, Mira, Joshi, qué interesante eh, eso que estás mencionando porque eso es muy acuariano, ¿sí? ¿Qué sucede con Acuario? Acuario es un signo de aire, es un signo de idealizaciones, de filosofías, idealización de filosofía, idealización de proyectos sociales y demás, ¿sí?
Y uno de los talones de Aquiles que tiene precisamente Acuario es pasar a la humanización de las cosas, es decir, pasar a la realidad. Y un poco con este ejemplo que estabas plasmando, es lo que sucede con Acuario. Me imagino un mundo, me imagino a Liz Green, me imagino la librería, me imagino el CPA, eh, enorme, bello, ¿no? Y cuando llego, pues es humano, sí, Claro. es humano. Es decir, en Londres los precios de los locales o la renta de cualquier sitio es supremamente elevado y seguramente pues una librería de 4x4 era lo necesario para poder gestar un proceso, ¿no? Eso es más humano, ¿sí? En el mundo de las ideas creemos que las cosas son como en el nirvana, como en otro lado, en el Olimpo, ¿sí? Y bueno, ese aterrizaje es algo que precisamente ingresar a la era de Acuario es aterrizar todos esos conceptos para volverlos más humanos, más reales, menos ficticios, más con hechos. Ese es todo un trabajo complejo. Bueno, y de alguna manera también dejar caer toda esa ilusión neptuniana que uno puede tener y que venimos arrastrando, si querés, desde la era de Piscis, ¿no? Por eso, de alguna manera, creamos el canal de Zika Films, que es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual, la medicina del futuro, porque estamos muy ligados a temáticas de la salud, y el despeje del velo humano. O sea, esa sería como mi presentación. Claro, porque no quiero decir, al final todo lo que uno estudió a esta altura no sabe si tiene sentido o no. Ya la- en un futuro no van a servir nada los títulos. De hecho, las carreras que, digamos, a nivel vocacional que estamos viendo ahora van a quedar muy pocas. Bueno, voy a empezar con toda mi parte acuariana disruptiva, ¿no? Pero es impresionante porque por eso hay tanto problema a nivel vocacional. Yo lo estoy viendo con jóvenes que no saben qué estudiar, no saben qué hacer. Y bueno, hacia allá vamos, ¿no? Y con esto, bueno, damos hincapié y para poder arrancar con lo que podría llegar a ser la iluminación, porque digamos de alguna manera Acuario tiene que ver, a ver, palabras que tienen que ver con Acuario. Por ejemplo, libertad. A vos, si te digo libertad, ¿qué se te aparece en tu mente analítica, por ejemplo? Sí, uniendo la definición con Acuario, la libertad del aire. Acuario es el signo de aire y el aire es una de las sustancias que más libre anda por los espacios, eh, donde no siente que hay ataduras o algo que me, que me encierre, ¿sí? Por eso vemos precisamente en los signos de aire, Géminis, Acuario y Libra, nada eh, que me, que me esclavice, llamémoslo, ¿sí? Por eso son signos que siempre buscan rutas de escape. Yo diría que Acuario es el perfecto escapista de cualquier cosa en la que yo sienta que voy a tener allí una rutina o un agobio. Y la misma biología termina siendo a veces un agobio, en donde tengo que dormir, tengo que comer, tengo que tener unas funciones humanas y eso es un agobio para Acuario. Por eso una luna en Acuario termina teniendo una sensación difícil de angustia interna porque con esa necesidad de libertad, pero también el habitar un mamífero hace que necesitamos tener ciertas rutinas para poder Claro. sacar adelante una vida. Y ahí es donde entra ese conflicto. Entonces, cuando hablamos de libertad, lo siento como esa energía de expansión creativa que me permite innovar, generar nuevos procesos, que para poder tener una verdadera libertad debo acoplarme a mi naturaleza mamífera humana para poder sentir realmente esa libertad. De lo contrario, voy a terminar siempre en una angustia existencial en donde, por más libre que sea, no puedo disfrutar de esa libertad. Bueno,
ahí me haces acordar un poco a lo que sería la pirámide caldea, ¿no? Donde, digamos, uno veía a los tres transpersonales, por lo menos que tenemos noción en este momento, que serían Urano, Neptuno y Plutón. Urano, que sería el regente de Acuario, pero que esas deidades podían estar arriba o abajo. O sea, digamos, ahí la importancia de Saturno o de Cronos para poder encarnar de alguna manera y llevar a buen puerto, ¿no? esta energía, porque, claro, si no hay una estructura psíquica bien formada, en el caso de Urano, que es el regente de Acuario, bueno, tenemos la locura en la esquina de nuestra casa, ¿no? O sea, es fundamental, digamos. Bueno, en un punto Saturno yo muchas veces lo asocio con la encarnación en la Tierra. Digamos, si uno no tiene... Vos fíjate que, digamos, en el pasado, esas figuras, digamos, acuarianas de tener revelaciones o tener esos insights de creatividad, eh, no los han tenido en cuenta en su momento. Porque, digamos, Acuario, claro, siempre ve el futuro. O sea, que por ahí ahora nosotros estamos hablando de algo que, bueno, en línea general ya se entiende de estos temas. Pero por ahí en un futuro se le va a encontrar una explicación mucho más, digamos, medible, ¿no? Para nuestra conciencia. Oye, y es que precisamente para darle un contexto, para empezar a aterrizar a Acuario y entender lo que es una era y demás, quiero mostrarte acá en pantalla eh, lo que físicamente representa una era. De qué estamos hablando cuando decimos vamos a entrar a la era de Acuario, ¿sí? Y es entenderlo desde la perspectiva de la Tierra, cómo es que funciona esto. La Tierra tiene varios movimientos, un movimiento que es el de rotación, que es el que da las 24 horas del día, ¿cierto? Otro movimiento que es el de traslación, que es lo que da un año, es decir, el Sol caminando, la Tierra caminando alrededor del Sol, ¿sí? Pero hay otros esos movimientos, digamos, los aprendimos en primaria, ¿sí? Hay otros movimientos más astronómicos que no son tan fáciles de percibir porque son de larga data y son el movimiento de precesión y el de nutación, ¿sí? Cuando tú pones a girar un trompo, no sé si así también se llame en Argentina el trompo, ¿sí? Una, el trompo está girando sobre su eje, pero empieza también a hacer un bamboleo, ¿sí? Que es lo que hace precisamente esa precesión, y un movimiento lateral que es la nutación. Pues esta precesión, ese movimiento eh, que tiene ese trompo a nivel de la Tierra, eh, según lo que nos dice aquí Wikipedia, se demora en total en hacer todo un ciclo 25.776 años, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos dividido nuestro esquema del cielo en 12 sectores, más o menos por cada signo del zodiaco va a tardar unos 2100, por acá está el cálculo, 2157 años, ¿sí? En pasar de una signo a otro. Y ese movimiento, acá lo vemos un poco mejor. Ese movimiento, eh, pues, es de larga data, ¿sí? Es muy lento, más o menos son por 1 grado 72 años, ¿sí? Y lo interesante de esta época actual es que estamos al final de Piscis entrando en Acuario, porque es un movimiento que va al revés de lo que va al zodiaco. Entonces, Claro. saliendo de Piscis, entrando en Acuario, ¿sí? Sí, Según, ¿sí? yo generalmente lo resumo, generalmente digo que las eras duran aproximadamente 2200 años y que se van fusionando también, porque no es que termina un día y aparece en otro, ¿no? Este, igual
me parece interesante lo que decís de Wikipedia, porque en estos momentos que nos estamos cuestionando todo, porque también el cuestionamiento tiene que ver con Acuario, o sea, a nivel humanidad, mucha gente se está cuestionando y a veces digo, por ahí tenemos que desaprender todo lo que aprendimos en el colegio, porque todos estos movimientos de traslación, rotación, etcétera, en un punto, o sea, si nos ponemos a analizar profundamente, no sabemos la verdad. Esto es lo que nos dicen, pero no lo sabemos, no tenemos la comprobación. Podemos hacer hipótesis que de hecho astrológicamente funciona, porque nosotros que trabajamos como astrólogos sabemos que funciona, porque la astrología es una matemática perfecta, si querés. Pero, por otro lado, no sabemos la realidad de cómo es el funcionamiento del planeta, ni hasta cómo es la forma. Mira lo que te voy a decir. Por eso yo invito a la gente a ver, ahora hace poco subimos un documental que se llama El Origen, en el canal de Lesica Films, que explica un poco cómo nos engañaron en la historia. Bueno, uno puede creerlo o no, pero aparecen cosas interesantes que uno empieza a dudar ya de todo. Perdón, por ahí me fui de tema, pero bueno, tiene que ver con lo que nos estamos cuestionando, ¿no? Y es que justamente Acuario trata de ese pensamiento crítico. Justamente lo que se busca desde el aire es conocer información para después llegar a una visión con esa información que voy reconociendo. Es un trabajo que requiere muchas preguntas, hacernos muchas preguntas, cuestionarnos todo, cuestionarnos lo que damos por hecho. Claro, claro. Y ahí yo me remito mucho, que para mí fue uno de los grandes personajes acuarianos y de avanzada que hubo en el siglo XX, que fue Krishnamurti. O sea, Krishnamurti decía, o sea, a él vos pensás que lo habían elegido para ser el famoso gran avatar. Bueno, hoy la palabra avatar tiene como muchos significados, ¿no? Con el, digamos, con el posmodernismo de la New Age. Pero, digamos, lo habían elegido para ser como el salvador, si querés, dentro de la sociedad teosófica. Él renunció y empezó a desarrollar su manera de comunicar todo lo que sabía a nivel espiritual, y no quería tener seguidores. O sea, decía, no me sigan, cada uno que tenga su propia coherencia, su propio cuestionamiento. Y eso es muy importante porque vos fijate que yo digo que estamos en momentos de falsos profetas, ¿no? Ahora. Y claro, todos quieren que lo sigan y que cada uno tiene su verdad, y entonces esta es mi verdad y síganme. Y en ese sentido Krishnamurti rompió las reglas. En ese momento no era tan fácil. Hoy se lo vería de otra manera Krishnamurti, ¿no? De acuerdo. Y es que fíjate que precisamente la era de Piscis tenía más esa figura de el Mesías o el Salvador, pues todas las estructuras académicas están forjadas de esa forma. Hay un profesor, hay un grupo de personas que lo escuchan, ¿sí? Es decir, un líder y los demás súbditos frente a una idea. Y un poco Acuario lo que está tratando de hacer es, acá lo que importa es el grupo, el pensamiento colectivo, lo que cada uno aporta. Ya las clases pasan de ser de un líder que habla y otros que escuchan a una interacción constante, a un diálogo, a distintas ideas. Definitivamente no hay una gran verdad, eso no existe. Existen puntos de vista y desde esos puntos de vista se llegan a verdades únicas de cada cultura, de cada punto de expresión. Y gracias a la diversidad de esas verdades es que se logra hacer un conocimiento grupal. Eso es muy acuariano. Acuario precisamente con lo que lo asocio es con el enrutamiento. Acá no se trata que tengo yo la gran verdad. Todos tenemos una partecita de esas verdades que si juntamos y hacemos una red de colaboración,
seguramente podemos llegar más o menos a entender de qué va esto, ¿sí? ¿Qué es lo que termina siendo el Internet? ¿Qué es lo que termina siendo estas colaboraciones mutuas, en donde tú tienes una visión, yo tengo otra visión, y cómo articulamos, cómo encontramos unos puntos de conexión que terminen haciendo una sinergia? Sinergia es que 1 más 1 es 10, no 1 más 1 es 2, eso es una suma. Una sinergia es que tus conceptos, mis conceptos van a sumar para que generen un pensamiento crítico en cada una de las personas que nos escuchan y también generen sus verdades, sus visiones, para así configurar una gran red que permita abrir unos espacios de conciencia futura, en el respeto de la diversidad y en el respeto de la polaridad y no de la polarización, ¿sí? Cuando hay polarización es que mi verdad es la única y te mato porque no tienes derecho a decir lo que estás diciendo, porque es lo único que yo creo, y eso es polarización y ahí sí se destruye todo. Acuario realmente es utilizar la polaridad para construir sinergia entre puntos. Hablas de polarización y me haces acordar un cortometraje que hice en el año 96, que se llama Polarización, que habla un poco de todo esto, si querés, desde un lugar de ciencia ficción, ¿no? Este, pero sí, me quedé pensando lo que decías de las jerarquías, porque en realidad, claro, lo que está planteando Acuario es la horizontalidad. O sea, yo venía diciendo el otro día que en realidad, qué sé yo, todos los, por ejemplo, si vas a los gobiernos y a la política, donde haya más jerarquización, en algún punto van a caer. Así como están cayendo las religiones más jerárquicas, porque ya no dan respuestas de nada, eh, todo lo que sea jerárquico va a caer. Eso no implica que haya ciertos puntos de moderadores o guías, si querés, o gente que ayude a la reorganización, pero, pero estamos yendo hacia una horizontalidad, ya no va a haber estas jerarquías que están, digamos, encriptadas desde la era de Piscis, ¿no? Eso me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. De acuerdo. Ahora, fíjate, desde distintos ángulos, este inicio de la era de Acuario, si observamos, por ejemplo, desde la astrología china, que son 12 signos, 12 signos zodiacales también, pero con 5 elementos, un ciclo de 12 por 5, 60, ¿sí? Más o menos cada 60 años hay unos años bisagra que hacen unos cambios importantísimos. En los años 60, 1960, fue un año bisagra como lo ha sido el 2020, en donde hay una serie de cambios. Ahí incluso hay unas canciones de la era de Acuario, que uno las puede buscar ahí, que son hermosas y hasta pegajosas. Sí. Y ahí decían, llegó la nueva era, amor y paz, y rote el porro, porque acá todos vamos a ser uno y demás. Y ahí se consideraba que era el inicio de la era de Acuario, más con la alineación planetaria que hubo en Acuario por esas fechas de los años 60. ¿Sí? En este momento volvemos a tener una situación similar en los años 20 del milenio 2000, ¿sí? En donde tenemos sobre todo un aspecto muy relevante, que es la conjunción Júpiter con Saturno en el grado 0 de Acuario. Marca una pauta de un cambio trascendental. Las conjunciones Júpiter-Saturno se dan cada 20 años y se dan en elementos por 200 años, a excepción del penúltimo cambio. Se dan por 200 años. En el elemento que acabamos de pasar ha sido el elemento de tierra. Los cronocratos, Saturno y Júpiter, le dieron fuerza y énfasis a la tierra, a la jerarquía, a la construcción, a lo material. Y con la nueva conjunción que acabamos de tener de Júpiter-Saturno, que la escuchamos en muchos canales, de la tal estrella de Belén que se está viendo al occidente y todos salíamos a ver la conjunción, ¿sí? Pues esa conjunción marcó una pauta en Acuario, que está diciendo los próximos 200 años de conjunciones que vamos a tener de estos cronocratos van a ser en aire.
y como tal le va a dar énfasis precisamente a la estructura mental, a la libertad, a la creatividad, a una necesidad de visionar el futuro, de ser más previsivos, todo lo que tiene que ver con Acuario, de hacer grupos y comunidades en pro de una construcción. Y hay otro factor que sucede ahora en estos años 20 del milenio, y es la entrada de Plutón en Acuario. Entonces son una serie de factores que están abriendo las puertas a este tema acuariano mucho más que en los años 60. ¿Sí? Claro. Acá lo estamos viviendo con un mayor énfasis, sobre todo por Plutón, que es tan obsesivo en lo que toca. Al entrar Plutón en Acuario, va a obsesionarnos en la necesidad de hacer esos grupos. Y uno de los problemas que yo le veo a Plutón en Acuario es que como nos obsesionamos con los grupos, también puede ser generar muchos sectores que terminen polarizándose y generando más discusión. Ahora, Sí. Sí. sí, No, porque es interesante eso, el tema de los grupos, porque vos fíjate qué paradójico, porque por un lado está el tema de los grupos, pero por otro lado, Acuario también funciona en soledad y también en los grupos se siente sapo de otro pozo, por lo menos desde nuestro psiquismo. Entonces ahí ya nos encontramos con una primer paradoja, que hay que ver cómo se puede llegar a dilucidar. Y por otro lado, lo que vos hablabas de las comunidades, esto lo venimos investigando bastante desde el canal. Claro, hay una tendencia digamos, a irse de las grandes urbes en estos momentos, todas las nuevas generaciones, por supuesto que se van con tecnología, pero vos fíjate que también venimos con ese imaginario bucólico, pisciano, si querés, donde vamos a vivir a las comunidades y en la naturaleza y bla, bla, bla. Pero hasta este momento, en la historia de la humanidad, o por lo menos lo que creemos que fue la historia, porque también sabemos que nos han engañado con muchas temáticas de la historia. De hecho, ahora hay muchas investigaciones que están diciendo que nos robaron 1000 años. O sea, que en realidad hay 1000 años que no se sabe qué pasó. O sea, por eso te digo, hay mucha fake news, también hay que tener muchísimo cuidado. Pero digo, por lo menos se sabe que no han funcionado estas comunidades. O sea, porque, bueno, está la famosa frase, pueblo chico, infierno grande. O sea, nosotros seguimos siendo humanos, si querés, en un punto, y se empiezan a replicar todas estas oscuridades que vivimos en las grandes urbes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto y hay que ver qué va a pasar, porque todavía no se sabe. Ahí entramos con otra temática acuariana que tiene que ver con la incertidumbre. No se sabe lo que va a pasar. qué bonito ese ejemplo que estás poniendo de salir al campo y hacer comunidad. Eso es bien interesante porque es puro acuariano. En el mundo de la idealización de Acuario, siempre es mejor lo que no tengo, lo que está en el futuro. Allá sí voy a ser feliz. Allá viviendo en el campo, con la naturaleza, voy a ser feliz. Y curiosamente entonces me voy al campo. ¿Y en el campo qué hay? Unas tierras que cuando llueve se vuelven movedizas, que cuando hace sol y no hay lluvia se vuelven quebradizas, hay un nivel de erosión enorme, no hay acueductos, no hay agua, se va la luz muy frecuentemente, los servicios no son continuos como las ciudades. La ciudad es un invento que humanamente hicimos para contenernos y tener un mantenimiento de muchas cosas. Entonces viene ese impacto también. Salgo dizque al campo a encontrar ese paraíso perdido y encuentro bichos, serpientes, escorpiones. Cuando llueve se cae el cielo, cuando no llueve hay una sequía espantosa que no hay recursos con que sustentarse. Es decir, aterrizo a la realidad. A aterrizar a tierra, me pone en contacto con situaciones complejas. Y eso yo creo que es uno de los centros de Acuario, poder aprender a aterrizar la vida. No con la desilusión, sino con la realidad y con la previsión.
Y yo diría que ahora que en el 2023 Plutón entra en Acuario, va a poner mucho más énfasis en todo ese proceso. ¿Sí? Vos sabés que hace poco yo estuve en, en Córdoba, Uritorco Erx, acá en Argentina, que es un lugar que tiene que ver con todo el mundo, si querés, ufológico. Acá desde el canal investigamos mucho el fenómeno UFO o u ovnis, ¿no? Y en la base del Cerro Uritorco tuve una especie de epifanía. Eh, Ahí como que me llegó la información, es como que me di cuenta que nosotros como especie no somos oriundas de la Tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos sabés que, porque esto está relacionado a lo que vos decías, desde los años, en los años 60 se hicieron unos experimentos donde se creía que esto, que el humano era muy, muy endeble, de hecho somos la especie, si querés, mamífera más débil que hay en la Tierra, y se dejaba a algunos humanos desnudos en la selva. Luego de 2 días no lograban sobrevivir. De hecho, digamos, lo que nosotros conocemos como los indios o esas tribus que viven en el Amazonas, necesitan para poder sobrevivir cierto, si querés, biohackismo. O sea, por ejemplo, se ponen ungüentos en las pieles, se maquillan, se ponen elementos, se necesita elementos para poder sobrevivir. Si no, es imposible. Nosotros no tenemos piel, somos desnudos, estamos a la intemperie y somos carne de cañón para la naturaleza. Tal vez esto, y te lo relaciono con Urano en Tauro, de unir el cielo con la tierra y que nosotros podamos irnos hacia la naturaleza, con la tecnología de Acuario, logremos una mejor vida. Porque en un punto es verdad lo que vos decís. Cuando uno va digamos, yo he tenido campo y he visto lo que significa, bueno, los animales que te comen los árboles, las siembras, no es tan fácil como se cree. Por supuesto que hay que ir hacia lo agroecológico porque estamos en un mundo totalmente contaminado a todo nivel, digamos. Ahora, de hecho, se acaba de aprobar en Argentina un trigo que parece que es veneno mortal. Yo no sé qué va a pasar, digamos, luego de esta aprobación. O sea, tenemos que ir hacia eso, hacia el mejor vivir. Pero bueno, hay que estar atentos porque vuelve nuestra imagen bucólica, este imaginario que tenemos, que ir hacia el campo, como vos decías antes, digamos, sigue estando. Y hay que tomar las riendas del asunto. Es lo mismo que la energía solar. Uno dice, bueno, vamos a... Pero no hay que olvidarse que para la energía solar se necesitan esas baterías que son súper tóxicas y no es tan fácil generar, o sea, vos tenés un generador solar y te puede alimentar una heladera, pero no tener una casa como uno está acostumbrado a que prende la lamparita, prende otra cosa, prende el motor. Entonces, hay ciertos elementos que tenemos que ir viendo cómo se van a poder acomodar en este futuro que se viene, que por supuesto, yo estoy convencido que va a ser unir la tierra con el cielo, ¿no? Sí, de acuerdo, pero con tecnología, con herramientas. Las herramientas es lo que nos distingue, el uso de herramientas es lo que nos distingue de otras especies en el planeta Tierra. ¿Sí? El dedo pulgar, el hacer pinza y el utilizar herramientas. Por eso el dedo pulgar a nivel mágico y esotérico es con el que se hacen todas los pases mágicos y demás, porque es lo que nos distingue. ¿Sí? Y justamente los signos de aire, Acuario, Libra y Géminis, pues son los signos que representan más a la humanidad. ¿Sí? Los otros son zodiacos, a excepción de Virgo. Los otros son zodiacos, es decir, animales. ¿Sí? Entrar en la era de Acuario representa exaltar las virtudes humanas, la diferenciación que tenemos con las especies. Y en esa diferenciación están las herramientas.
En este momento nuestras herramientas son tecnológicas de sistemas de electricidad, de código booleano, de ceros y unos de computador, ¿sí? Eh, pero es el uso de la tecnología lo que nos va a permitir avanzar a nivel académico, a nivel social, a nivel mundial, para encontrar soluciones también a la contaminación, a muchos temas. Yo creo que entrar en la era de Acuario es entrar a las soluciones, al pensamiento de ingeniero. Fíjate, el pensamiento de ingeniería es, no hay problemas, hay soluciones. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar a través con las herramientas las soluciones de la convivencia, del hacer nueva vida. Pero sin duda es un cambio fuertísimo. Ahora, según lo que nos decía Darwin en su libro de las especies, es que para que toda especie evolucione necesita la necesidad, la diosa necesidad. Sin la necesidad no marcha, sin la necesidad la jirafa no saca su cuello, las tortugas no tienen su caparazón. Gracias a la necesidad de defenderse del medio ambiente es que se evolucionan. A nivel de las especies, muy lentamente en el tiempo. A nivel del humano, un poco más rápidamente por la conciencia y la inteligencia. Entonces, ¿qué sucede? Nos enfrentamos a una serie de necesidades del clima, económicas, sociales, en muchos ámbitos, en donde vemos mucho caos alrededor. ¿Por qué tanto caos para entrar a la era de Acuario? Precisamente para que haya la solución a todos estos problemas. Es lo que va a hacer que avancemos como sociedad. Todos los problemas que tenemos gestados alrededor. Si esto fuera sin problemas, nos quedaríamos durmiendo, no haríamos nada, no evolucionaríamos, ¿sí? Entonces prácticamente todo lo que está aconteciendo, guerras, hambrunas, economía caída, inflación, bueno, todo lo que hay en el ambiente, lo que nos está mostrando es creatividad y nuevas soluciones. Eso es muy acuariano. Sí. Bueno, justo me nombrás a Darwin, que últimamente vengo diciendo que es mala palabra. Vos sabés que tengo un chosno abuelo mío, o sea, acá en Argentina chosno abuelo es como un grado más que tatarabuelo. Se mandaba cartas con Darwin. Acá él se llamaba Francisco Javier Muniz, que es el del famoso Hospital Muniz, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y vos sabés que yo lo que opino es que en realidad ahí hay un gran problema porque, digamos, el famoso eslabón perdido, no, o sea, hay algo que no cierra en la teoría de la evolución. Entonces, si vos me preguntás qué hipótesis es la mía, es que en algún momento nosotros fuimos hibridados. Porque vos fíjate que no tenemos las características, hemos perdido ciertas características de los animales, como por ejemplo esas cosas básicas como el olfato, el olfato que es fundamental dentro de los sentidos, no lo tenemos tan desarrollado como pueden ser mismo de nuestros animales domésticos, pero tampoco somos tan tecnológicos, o sea, nos estamos yendo hacia la tecnología. Entonces por eso yo muchas veces digo, bueno, tal vez en un futuro próximo terminemos como de alguna manera escindidos, como viste que hay como una dualidad y una polarización. Y yo me imagino como esas películas de ciencia ficción, ¿no? Donde por un lado van a estar los más tecnológicos, los que viven en las urbes y están con toda la tecnología, y después los más salvajes. ¿Viste en esas películas de ciencia ficción que están ahí que se quedaron, que tienen elementos del pasado, que van encontrando maneras de poder sobrevivir? Entonces se van como adaptando más a la naturaleza? No sé, me lo imagino un poquito. No logro ver un futuro donde esté todo unido. Lo estoy viendo polarizado, por lo menos en un primer momento. Y después hay que ver qué va a pasar, ¿no? No sé, por ahí me fui de tema, pero justo me nombraste a Darwin. De acuerdo. Pero mira lo curioso con eso que estás diciendo. Ahora que tuvimos todo el tema de pandemia y
y que hay una guerra de por medio y que, bueno, esos conflictos están cada vez subiendo más de tono y demás. Fíjate lo interesante que quienes pueden ser sobrevivientes en un momento de gran crisis donde se cae de pronto toda una estructura. Pues las personas que viven en la calle, ¿no? Los indigentes son los que tienen un sistema Exacto. de defensa más fuerte, que sobreviven a extremas situaciones del clima. ¿Sí? En cambio, nosotros que vivimos, no sé, en un apartamento con una contención, con unos climatizados en muchos sentidos, ¿sí? Pasamos nomás, yo creo que 15 días a la intemperie y nos morimos. ¿Sí? Entonces, es curioso Exactamente. en eso que estás precisamente diciendo de esa polaridad que se ejerce allí. Esa polaridad a nivel colectivo y a nivel humano también es interesante porque todo lo que hacemos como especie, bien sea en un polo o en el otro, están generando una historia en nuestro código genético que nos está trayendo a nivel humano, ¿sí? Evolución. ¿Sí? Yo diría que tanto la gente que vive en pobreza extrema como los más ricachones, tenemos algo en común, que somos humanos. Y eso que en este momento se ve tan dividido, tan sectario, ¿sí? Finalmente termina siendo nutrición para la especie humana, los dos extremos, que yo creo que para eso la era de Acuario son otros 2000 y pico de años hacia adelante. Vamos a aprender a unir esa polaridad que existe para entender que los dos somos lo mismo y que gracias a lo que hace el indigente o lo que hace el ricachón estamos generando un nuevo código genético que está en evolución constante. Por lo tanto, sí, creo que uno de los temas que viene a ser la era de Acuario, con todos sus años de evolución que vienen por delante, es a tratar de unir eso que está polar. Sí. Me quedé pensando un poquito en la gente de la calle, porque eso es muy interesante, ¿eh? Bueno, yo siempre digo, pobre los virginianos, ¿no? Que vengo diciendo, a ver, nosotros convivimos con bacterias, hongos, parásitos desde la antigüedad. ¿Cómo que de repente tenemos que estar limpiándonos las manos con alcohol en gel? Como, es una cosa de locos, hemos perdido, digamos, el discernimiento, hemos perdido, bueno, esta parte mamífera, si querés, ¿no? Del olfato, de esta cosa de sensación. Y yo me voy a remitir a algo, a ver qué opinás. Pero vos sabés que acá hay un gran problema que tiene que ver con, si querés, los medios de comunicación o la televisión, o lo que uno se va impregnando a nivel psíquico. En los años 60 se hicieron algunos experimentos de semiótica, semiología, ¿no? En ese momento que estaba muy en auge todas esas temáticas. Y claro, la gente que vivía en el Amazonas, que no tenía acceso a una televisión, no se enteraba del mundo y no sabía qué pasaba. Y yo te puedo asegurar que esa gente que no se ha enterado que hubo una pandemia o plandemia, como la suelo llamar, eh, ni se enfermó. No, no le pasó nada. Entonces, acá uno se empieza a preguntar si el contagio es real o es cultural. Porque la persona de la calle que vos dijiste, que realmente está sobreviviendo todos los días, en líneas generales no se enfermaron, no tuvieron nada. Entonces, acá habría que preguntarse realmente, porque lo cultural en un punto es aire también, ¿no? O sea, digamos, si lo cultural es más fuerte para nosotros que lo biológico. Perdón. Tienes toda la razón, así mismo. Sí, sí. Espérate que creo que me están poniendo aquí unos tags que no entiendo por qué están escribiendo una serie de cosas que yo creo que es basura más bien.
Ya lo estoy bloqueando. Sí. Bueno, por ahí me están. Yo no puedo ver, así que. Bueno, sí, cuando hablamos de aire es la cultura. Y fíjate que normalmente tener planetas en acuario, por ejemplo una Venus en acuario, es el gusto de todo lo cultural que hay. Tú tienes Venus en acuario, es el gusto de los museos, de la cultura, de lo que hay de fondo, de la humanización que existe allí. ¿Sí? Y yo creo que entrar en la era de Acuario es precisamente darle un honor y un espacio merecido a la historia, a la cultura, a de dónde venimos, a entender un poco más lo antropológico. Totalmente, totalmente. Y bueno, y el famoso cambio de paradigma, ¿no? Porque yo siempre digo que la persona que tiene mucho más acuario en estos momentos le va a ser tal vez más fácil vivir estos cambios que en la era de Piscis donde sufría más porque se sentía siempre sapo de otro pozo. Aunque eso no sé si va a dejar de pasar. Pero digo, por ejemplo, si hablamos de los cambios de paradigma, por ejemplo, que puede ser en los vínculos, ¿no? En el vínculo de pareja. Hoy ya todas las nuevas generaciones tienen vínculos en un punto, si querés, más sanos, en el sentido de la autenticidad. Si una relación no funciona, listo, no funciona. No están 20 años probando para ver, entonces, porque, claro, antes se tenía en cuenta, si querés, que una relación era más importante si duraba más en el tiempo. Hoy el tiempo no tiene sentido. Uno puede tener un vínculo amoroso que dure 2 meses y tal vez fue más importante que uno que tuvo de 5 años. Entonces, las nuevas generaciones están mucho más abiertas a esto. Y yo digo, bueno, un Venus en Acuario puede, si querés, tolerarlo más para nuestro psiquismo lento que un Venus en Escorpio. O sea, el Venus en Escorpio va a sufrir un poquito más todos estos cambios de paradigma en los vínculos amorosos. No sé qué opinás. Totalmente. Y es que fíjate que en Acuario lo que entramos es a esa velocidad. Tú mencionas ahí un tema de velocidad. No se trata con Escorpio o con los signos en agua o con signos en tierra, es como esperando la evolución de las cosas, el tiempo de las cosas. Mientras que Acuario es yo necesito agilizar el tiempo, la percepción del tiempo cambia. Es un poco también lo que decían los alquimistas. Los alquimistas decían, nosotros venimos a perfeccionar lo que la biología ya tiene hecho, pero a agilizar. Lo que se demora a nivel biológico para que para que la jirafa genere un cuello como lo tiene para comer de las copas de los árboles, ¿sí? Son miles de años, incluso millones de años, ¿sí? Lo humano y lo aire lo quiere hacer ya, con un gemelo cibernético que me muestre la evolución de las cosas en otro ritmo y en otra velocidad y que me permite llegar a ciertas conclusiones y así avanzar. Por eso desde que tenemos los albores de la era de Acuario, hemos venido evolucionando unos pasos gigantescos a nivel tecnológico. ¿Sí? Fíjate, hace menos los abuelos de nosotros no tenían electricidad, hacían sus tareas de noche con vela, ¿sí? El abuelo, el tatarabuelo, ¿sí? En menos de 2, 3, 4 generaciones, estamos hablando, tú en Argentina, yo en Colombia, eso para un abuelo sería absurdo, como que van a estar hablando en vivo y además transmitiendo, ¿sí? Es decir, son unos avances muy rápidos. ¿Sí? Disculpame, pero creo que si nos remontamos al año 2019 tampoco lo pensábamos. O sea, y estos programas existían. Lo que pasa es que, claro, uno no lo tenía en cuenta. Por eso siempre digo, bueno, esta pandemia trajo algo positivo dentro de toda la oscuridad que hemos vivido, que bueno, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Y también con conectar. Mucha gente ha logrado conectar con temas que antes no conectaba. Desde temáticas, si querés, más espirituales, hasta más vinculadas a los planos afectivos.
por ejemplo, qué sé yo, antes hombres que iban a trabajar todo el día y no estaban con su familia, lograron conectar con su familia y hoy por ahí hacen algún día de home office, porque hoy ya no es necesario trasladarse tanto. Estamos yendo hacia una economía también de recursos. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Para qué sentido tiene trasladarse y tardar horas del día, perder horas del día sin sentido, eh, con el tráfico, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es caótico? No tiene sentido. Entonces, fíjate que cuando lo mencionabas con respecto a Venus en Acuario, de las relaciones, normalmente en nuestra, digamos, cultura ancestral, eh, se decía que uno se casaba para toda la vida. Sí, entonces ese matrimonio tenía uno que dejar que la evolución del tiempo hiciera lo suyo con esas familias, porque eso era lo que tocaba hacer. En este momento con Acuario decimos, pero ¿por qué? Si existe un modelo, si veo que la situación es, ¿por qué me tengo que aguantar esto y aquello? ¿Por qué no puedo ser más libre y cambiar y evolucionar a nivel familiar de otra manera, no con estos preceptos absurdos, ¿sí? Y por eso la velocidad. Entonces, normalmente, tiene uno mucho Acuario, pues ya no es un matrimonio, son tres o cuatro en una vida. Sí, eh, Sí, son. totalmente. Y también con el cambio de paradigma de familia. Porque, digamos, yo siempre digo, a ver, a través, si querés, del tiempo, han cambiado. Nosotros tenemos incorporado dentro de nuestro inconsciente colectivo que la familia es familia tipo, si querés, padre, madre, hijo, hija. Pero no hay que olvidarse que en 1800, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, se vivían en casas chorizo, que vos vivías con tus abuelos, con tus tíos, era otra historia. Y que eso no hay que dejarlo de lado, porque puede llegar a volver por ahí de una manera reloaded. O sea, digamos, nosotros tenemos incorporado, si querés, el sueño americano, qué sé yo, la estructura freudiana, si querés, a nivel psicoanalítico. Pero ya no va más. A ver, cuando yo hice la formación en bioenergética en el año 2008, que veíamos las estructuras de carácter, yo le decía, pero escuchame una cosa, nosotros pasaron 100 años, ¿seguimos teniendo como humanos las mismas estructuras de carácter o hay algunas nuevas o han cambiado? No lo sé, porque bueno, nuestro cerebro sigue siendo lento, si querés de mamífero, o sea, nuestro psiquismo, no sé, y ahí entramos con el tema de la velocidad. No sé si nos podemos acostumbrar o vamos a tardar en acostumbrarnos a esta voracidad de velocidad. Que de hecho está pasando, digamos, todos los eventos del orden de lo psiquiátrico que estamos viviendo, o desde ataques de pánico, de ansiedad, en un punto tienen que ver con esto. Entonces digo, perdón, ¿no? Porque me voy de tema, pero volviendo al tema del cambio de paradigma familiar. Tal vez hoy, si un chico o una chica tiene 30 o 40 años y sigue viviendo lo de sus padres, ¿lo vamos a mirar mal como lo mirábamos mal hace 50 o 40 o 30 años? Que decía, ¿cómo seguís viviendo con tus padres? Y por ahí, a nivel económico sirve, entonces tiene una función. Hay que ver. O sea, hoy yo no sé si está tan mal visto. Y hasta no me parece mal que puedan vivir en una casa grande diferentes familias. Y sería una especie de mini comunidad, si querés, de lo que volvemos a la temática anterior, y se empieza a probar a ver qué pasa. No sé, digo. Realmente van a aparecer muchas ideas revolucionarias a nivel social y colectivo que van a marcar una pauta. En todo caso, fíjate, Hoshi, que esto no es de un día para otro. ¿Sí? Esto no es que entramos en la era de Acuario, se hizo la conjunción de Júpiter-Saturno y ya mañana vamos a hacer una gran familia, toda la humanidad y todo va a estar muy bien. Todo lo contrario, yo diría que lo que se acercan son tiempos incluso un poco más complejos porque vienen a generarse una serie de problemáticas, se viene a hacer conciencia porque los problemas siempre han estado allí, pero hasta ahora se está haciendo conciencia con los modelos
que gracias a la tecnología y a los nuevos supercomputadores se pueden hacer modelos paralelos, por ejemplo, de la Tierra, se puede hacer una Tierra paralela para ver todos los cambios que se van teniendo a nivel del clima, en qué desembocan, y seguramente eso en unos años lo que vamos a ver es que se van a poder tener pruebas científicas y un poco más concluyentes para generar unas políticas públicas frente a una serie de situaciones de contaminación y de muchos otros ámbitos. Entonces, entrar en Acuario es entrar en ver la vida un poco más objetiva, con argumentos un poco más comprobados, más científicos, que nos permitan entender las dinámicas. Entonces se va a mostrar el caos. ¿Para qué? A lo ingeniero, que no son problemas, sino soluciones. Para empezar a encontrar soluciones a una serie de temáticas psicológicas, físicas, emocionales, en muchos ámbitos. ¿Sí? Pero eso no se hace ya mañana. No, estamos iniciándolo. Es un proceso. Y todos aportamos en ese proceso, en la medida en cómo podemos poner nuestro granito acuariano de arena en este proceso. La tolerancia a la diversidad es muy importante. Claro. ¿Sí? Entender de que somos distintos y que somos distintos y que tú no tienes que pensar igual a mí, pero podemos construir. Eso yo creo que es uno de los factores más esenciales. Creo que la colaboración es uno de los temas más acuarianos que tiene que ponerse más en énfasis. Las redes de apoyo, los pequeños grupos que se armen para hacer un análisis profundo de ciertos temas. ¿Sí? No quedarnos en la banalidad de las cosas, sino en la profundidad. Porque fíjate que Acuario es un signo fijo. ¿Sí? Y es el signo, los signos fijos es investigo, analizo y profundizo. Acá no se trata de hacer un programa light en 2 minutos de hablar de la era de Acuario. No, vamos a hacer un programa de 1 hora, vamos a profundizar y a entender y a sacar y a extractar y que cada uno lleve conclusiones y que haga insights internos con ciertas palabras, ciertas cosas. De eso se trata un poco Acuario, no de ser Sí, tan vano. pero fíjate que al ser un signo fijo, Acuario muchas veces termina, a ver, esto es muy sutil, pero termina juzgando al otro, no tolerándolo. Entonces, eso también tenemos que aprender, digamos, porque ese no es un real Acuario. Lo que pasa que dentro de nuestro psiquismo, cuando está Acuario, claro, como el otro es diferente, si querés, es clásico y yo soy rebelde, por llamarlo de alguna manera, entonces lo juzgo. Y ahí está mal, porque es no tolerar digamos, la diferencia, ¿no? Sí, y qué hermoso que Acuario precisamente está regido por eso que tú estás diciendo. Tiene 2 regentes, desde la astrología antigua Saturno y desde la moderna Urano. Y el gran reto es precisamente unir esas dos tan aparentemente antagónicas. Pero es que fíjate, si yo me voy de revolucionario acuariano y cambio el poder y el presidente, ¿quién queda? El revolucionario que entra va a volverse presidente porque, porque entonces eso no se puede solo anarquía. ¿Sí? Es decir, precisamente mirar Acuario es mirar lo establecido versus lo nuevo. Y cómo lo nuevo tiene que matar un poco a lo establecido para volverse otra vez lo viejo y que vuelva a ser el ciclo. Entonces Acuario tiene que ver con ese ciclo entre lo viejo y lo nuevo. Total, total. Es así. Cuando el revolucionario termina después siendo el pequeño burgués, si querés, en términos metafóricos. Digamos, pasa siempre porque si no, nunca puede ser revolucionario 100% porque si no se va del sistema, se va de la Matrix. Aunque creo, y hablando de la Matrix, que uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad es poder, si querés, aunque sea salir un poco de la Matrix, de esta Matrix social y cultural, ¿no? Y ver qué pasa. Porque tampoco sabemos qué va a pasar, ¿no? De acuerdo, mi querido Yoshi. Pues qué charla tan agradable. Muchas gracias por tu invitación, Yoshi. Querido, un placer enorme. Bueno, y ya
encontraremos algún otro momento para poder seguir profundizando estos conceptos acuarianos. Que así sea. Un gran saludo, un gran abrazo acá desde Bogotá. Gracias a toda la audiencia que se conectó sin previo aviso, sin nada, más de 300 personas en línea, escuchando y haciendo sus comentarios por el chat. Yo le mando saludos a tu audiencia, perdón si soy un poco disruptivo, y sí te quiero agradecer porque yo vengo promoviendo hace tiempo la unión de los países sudamericanos porque creo que el futuro de la humanidad se va a establecer en Sudamérica. Ese es un pensamiento, digamos, tiene que ver de alguna manera con, si querés, la famosa luz del mundo, ¿no? Esta luz de la era de Acuario, que yo creo que la era de Piscis estuvo en el Medio Oriente, en la India, en la China, y me parece que se está trasladando a Sudamérica, o sea que es fundamental que podamos establecer lazos entre todos los países sudamericanos. Gracias, querido. De acuerdo, Joshi. Gracias a ti. Un abrazo a toda nuestra audiencia y hasta pronto.